de personas que tienen aplicación en otro campo, como es el caso suyo, la ingeniería. Excelente, muy bien, agradezco al grupo de los pitagóricos por la invitación y estoy muy contento por poder compartir con ustedes un poco del conocimiento que he aprendido en el desarrollo de mis estudios y también en la práctica día a día, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla para una presentación que yo les tengo. Me comentan si visualizan la pantalla. Sí, vemos toda su pantalla. Excelente, muy bien. Hoy les voy a hablar un poco acerca del tema de la matemática y la ingeniería. Mi nombre es Junio León Escobedo, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La ingeniería civil emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras en su entorno. Voy a presentar algunas situaciones que nos ha tocado o nos toca ver cómo nuestro personal que labora para la empresa y también para el hospital ha tomado algunas decisiones de matemática empíricamente y que tienen su fundamento específico cuando lo revisamos en matemática, en fórmulas matemáticas que ellos han aplicado empíricamente, pero que son muy funcionales hoy en día. Pues la ingeniería civil consiste en proyectos de infraestructura, viviendas, carreteras, puentes, sistemas de drenaje, sistemas de agua pluvial, entre los principales, ¿verdad? Voy a empezar a hablar un poco acerca de lo que es cómo se aplica el teorema de Pitágoras en la construcción de una casa. Aquí en la imagen podemos observar que para lograr un ángulo de 90 grados, se toma la cinta métrica, se mide un lado 3 metros, se mide el otro Perdone, lado ingeniero, 4 metros. perdone que lo Dígame, interrumpa. Fíjese que vemos su pantalla, pero no vemos la presentación. no ven la presentación. Vamos a... que no estoy muy familiarizado con Meet, por eso. ¿Y ahora? Ahora sí lo Ahora vemos. sí, ya se puede ver. Muy bien. La mayoría de fotos, en un 95%, son proyectos propios debido a los derechos que se tienen de las imágenes, ¿verdad? Entonces, y traté de involucrarlos en la realidad de lo que es mi entorno. Aquí les comentaba de que el teorema de Pitágoras lo aplicamos de esta manera, en donde para formar un ángulo de 90 grados, que eso es verdaderamente importante en, en la situación de la vida real. ¿Por qué? La mayoría de terrenos tienen en el vocabulario normal cuchillas, pero verdaderamente es un ángulo que no es 90 grados. Y muchas veces el albañil trata de alinearse paralelamente a una línea, y cuando queremos acomodar un mueble, acomodar alguna cama, se dan cuenta que queda un espacio entre las paredes y eso se ve feo, y aparte que nos roba espacio, también el proceso constructivo nos demandaría eh, dinero y tiempo, es verdaderamente más costoso. Aquí nos hablan de formar la terna pitagórica más conocida de 3, 4 y 5 metros, y así tomar una pared. Generalmente tomamos una pared larga como referencia y trazamos lo que es, voy a ver si me deja aquí, tratamos de marcar y posteriormente tratamos de alinear y que aquí formemos ángulos de 90 grados, ¿verdad? Eh, a veces si los albañiles se preguntan, pero ¿cómo hago esto cuando es un terreno más pequeño, verdad?
Ellos pueden tener sus escuadras, pueden tener algunos otros instrumentos que ellos utilizan, pero cuando no tienen instrumentos específicos, que no debería pasar, tenemos a través de la matemática alguna salvedad para poder formar ese ángulo de 90 grados y que quede bien. Si el terreno es muy pequeño y no me da chance a tomar medidas de 3, 4 y 5, ¿y qué creen que vamos a hacer? Y quiero hacer esta presentación con comentarios, ¿verdad? Para ver qué piensan, para que vayan haciendo comentarios, para que sea más amena la situación y no solo yo hable. ¿Qué harían? Si tendrían que formar esta terna pitagórica de 3, 4 y 5, pero el terreno me restringe a utilizar medidas de 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿qué creen que podríamos hacer? ¿Podríamos dividir de forma proporcional cada lado? Exactamente. Y eso me preguntaba un día un albañil porque he estado tratando de involucrar algunas cuestiones matemáticas con ellos. Y fíjense que ellos sí lo han aplicado muy empíricamente. Y cuando uno les explica el por qué a través de la matemática, ellos se asombran, ¿verdad? Aunque algunos no sepan leer. Hay muchos que no saben leer, pero interpretan planos, eso es magnífico. Por eso es que tiene mucho que ver la simbología de los planos que plasma el ingeniero. Hay muchos que no saben leer, pero interpretan planos, porque dicen, aquí va tubería de agua caliente, aquí va tubería de agua fría, aquí va tantas líneas de cables, aquí hay una bajada pluvial, es indicativo de puertas. Es muy interesante, ¿verdad? Excepto con las medidas, cuando no pueden leer, uno tiene que explicarles esa situación. O también hay muchos que no saben leer, pero interpretan los números y solo con la cinta métrica los relacionan. Aplican de forma proporcional, muchas veces hemos tratado, porque esto es una relación también y no se refiere específicamente a metros. Yo aquí podría trabajar 90 centímetros, aquí tendría que trabajar 1,20, 1,20 m, y aquí tendría que trabajar 1,50. Y también formando el ángulo de 90 grados. Es una aplicación muy buena respecto a esto. Aquí está otro ejemplo más claro, si se dan cuenta, y tomar el 3, 4 y 5 con metros requiere longitudes que posiblemente en el terreno haya restricción. Entonces podemos reducir de manera proporcional o aumentar, que sería mucho mejor, cuadrar esta situación. Otra cosa también que les voy a hablar es que existe este aparato. ¿Alguien sabe cómo se llama este aparato? ¿Alguien sabe? Este aparato se llama teodolito y no es una cámara fotográfica. Muchos niños cuando lo ven a uno con este aparato se ponen de frente y dice foto, foto, y en realidad no es. Aquí podemos ver una mira. Aquí tenemos, esto se llama estadal. Y el estadal tiene unas líneas, aquí por la foto y no se percibe, pero esa es la forma en que tomamos medidas. Esa se llama distancia taquimétrica. Tenemos que poder calibrar esta mira a determinado ángulo específico y luego hacemos una lectura de hilos, que aquí en el lente tenemos una imagen como esta. Tenemos el hilo superior, el hilo inferior, el hilo medio. Se toman esas lecturas que también le enseñan en la universidad a uno a cómo calcularlas y a cómo anotarlas. Y gracias a la matemática ya no hay necesidad de usar la cinta métrica para medir. Bueno, si usted quiere la usa para tener otro dato para revisar, pero con esta situación hay una fórmula específica con ángulos y con lectura de hilos en la que podemos encontrar la distancia desde el punto, desde acá que está plomeado, hacia el punto acá, donde se encuentra nuestro cadenero, que así se llama el que nos ayuda en un asunto de estos. Este aparato también funciona con lectura de ángulos. Este es analógico. Aquí hay que ver en una mira los ángulos. Siempre también hay que
calibrarlo respecto al norte. En el norte va a ser nuestro ángulo cero. Y en el sentido de las agujas de reloj, a partir del norte, empezamos con la medición de ángulos. Esa medición de ángulos se llama azimutal. No sé si ustedes han escuchado de esa forma de medir ángulos que se llama azimutal. Comúnmente está la sexagesimal, tenemos también lo que es la medición por rumbos, pero en ingeniería estamos aplicando más lo que es ángulos azimutales, que tiene que ver con la orientación respecto al norte, que es el ángulo cero, y en el sentido a favor de las agujas del reloj. Así es que van corriendo la medición de ángulos. Pasamos ahora también a hablar de lo que es el armado de estructuras. Aquí podemos ver una columna, y verdaderamente es bien práctica la situación, ya casi que uno aprende después por experiencia. Cuando uno empieza como ingeniero, uno tiene que hacer sus cálculos, porque si tenemos una columnita por acá que mide 20 centímetros eh, por 20 centímetros, lo primero que haríamos, estos elementos de metal, de hierro, se llaman estribos. Este que está en forma rectangular y este que está así acortando esta parte, se llama eslabón, también tiene su nombre. Para hacer el cálculo de la medición de esto, como les decía, los albañiles tienen mucha experiencia empíricamente, que ya saben, para una columna de 20 por 20, tienen que trabajar de cierta medida el largo cuando lo cortan en la varilla, que tenemos varillas de 6 metros, que es la más común que vemos comercialmente. Tenemos varillas de 9 metros y también tenemos varillas hasta de 12 metros. Las de 12 metros se aconsejan para estructuras más grandes, para evitar andar haciendo empalmes. Aquí en ingeniería aplicamos mucho lo que es geometría y trigonometría. El área de un rectángulo, el área de un cuadrado y esa situación, el área de un círculo. Es muy importante para estos cálculos. Aquí ya decimos, miren, aquí lo van a ver como pérdida de material. Una columna de 20 por 20 centímetros, ¿qué largo necesitaría de esta figura geométrica que se llama estribo? ¿Qué opinión dirían ustedes? ¿Cuánto necesitamos de largo de ese elemento que se llama estribo para que midamos y cortemos en la varilla? Alguien diría, como es un cuadrado, porque es de 20 por 20, aunque yo lo digo que como rectángulo, simplemente multiplico 0.20 por 4 y tendría que hacer cortes de 80 centímetros, ¿verdad? No, y se ve tan fácil, porque es un perímetro, dice alguien nada más. Primero, cuando tenemos una columna de 20 por 20, el hierro no va aquí, el acero longitudinal o el hierro, como le dicen, ese no va aquí, ese debe ir aquí. Las reglas de ingeniería establecen que entre el borde de la columna y el hierro deben haber 2.5 centímetros. Eso le llamamos recubrimiento para evitar el óxido exterior. Pero yo he visto lamentablemente muchas construcciones en donde el hierro casi lo ponen por acá y cuando funden con concreto, pues el acero queda visto y eso genera después problemas estructurales o que se va carcomiendo el hierro, luego el acabado se desprende. Y a pesar de que usamos matemática aquí con algo tan sencillo como es un perímetro, debemos de tomar en consideración de que al final la medida real son 15 centímetros, ¿sí? 15 por 4 son 60. Tenemos 60 centímetros y con que trabajemos 5 centímetros y 5 centímetros,
Aquí le sumamos y en realidad hay que tomar 0.60 más 0.10, que estos ganchos, como consejo, siempre deben tener un ángulo de 135 grados habla, en esta forma. Comúnmente y los he visto que vienen aquí, viene el otro aquí, y aquí lo coloca el albañil y no es adecuado, debe de llevar el gancho de esa forma. Aquí estaríamos hablando de 70 centímetros. Aquí estamos desaprovechando 10 centímetros de la varilla total. En algún momento el exceso de varilla que salga para acá, cuando nosotros vaciemos el concreto en el encofrado, que el encofrado se llama a la formaleta que armamos de madera para que el concreto no salga, en algún momento esto permite que el concreto no baje y genere taponamientos. Entonces, hasta esa situación, aparte de que estamos gastando más hierro del que debemos de usar, estamos ocasionando otros problemas al material que lleva esta columna, que sería el concreto. El concreto es mezcla de cemento, agua, arena y piedra, que también en la ferretería encontramos algunos diámetros comerciales, que habla del diámetro mayor de las partículas de piedrín. Estaríamos hablando de 3/4 y de 1 pulgada. Depende del tamaño de la columna, hasta el tamaño de piedrín debería de escogerse, y también hay restricciones respecto al tamaño de piedrín que debemos escoger. Y no es nada más de que si es más grande o si es más pequeño. Y no sé si ustedes han visto un piedrín que es un poquito más pequeño. Es un poco más pequeñito, alguien lo ha visto. Hemos visto. Fíjense que la medida es de 3/8, esa no es tan aconsejable para columnas que son de 20 por 20 centímetros, sino que hay a veces que tenemos el block y tenemos aquí la abertura y colocamos varillas de hierro aquí. Esto es visto desde arriba, que llamaremos planta. Ahí sí necesita ese tipo de piedrín. A esa mezcla de concreto se le llama ground, que habla de partículas más pequeñas de piedrín para poder rellenar de concreto aquí. Y no es nada más de llenar con cemento, arena y piedrín, con cemento y arena, sino que también el piedrín es necesario. ¿Sí? Entonces esa es una parte de lo que es al perímetros aplicados en armado de columnas. Como ya les digo, uno ya en la práctica aprende, ya sabe que para tal dimensión de columna, de tal tamaño es el estribo, y así lo trabajamos. Pero al inicio, cuando uno empieza, tiene que ir hasta calculando eso, haciendo su dibujito, viendo que le queda muy grande el gancho, entonces quitémosle 1 centímetro y ahora lo vamos a hacer de 69, 68 centímetros, pero eso es parte de la práctica. Algo tan sencillo como es un perímetro se convierte después en restricciones constructivas. Aquí tenemos un armado. Este es un muro perimetral del hospital que hicimos también. Aquí hay 2 columnas juntas. Aquí en medio tiene que llevar duroport, que le llamamos de construcción, porque a determinada cantidad de metros debe haber una junta de construcción. Por eso es que en centros comerciales grandes nos damos cuenta que a veces como que pareciera que hay 2 columnas juntas, que hay una separación entre ellas, y a veces vemos como duroport, y son reglas sísmicas que se tienen que tomar. Vean, esta es una viga. Los elementos verticales mayores de 20 centímetros por 20 centímetros se llaman columnas. Los que son menos de 20 centímetros o de área 0.04 metros cuadrados se llaman mochetas. Es diferente una columna a una mocheta. Cuidado con los sistemas constructivos que estamos empleando para construir nuestras casas, porque después lo pagamos muy caro. Las columnas también se menciona que debe de estar lo más libre posible. Yo he visto columnas de soporte en donde les meten la bajada de agua en medio, y eso es una relación de área que le estamos quitando a la columna y no va a funcionar como debe ser. Vean esta es una viga de un laboratorio que hicimos, una bodega para farmacia, y se dan cuenta del hierro que está tan tupido, porque aquí tuvimos que cubrir un largo de 7 metros, y eso lleva otro diseño específico, importante, que para una viga
las relaciones, porque es también esa es la relación. Si esta es altura, lo más aconsejable es de que la base sea la mitad de la altura en cuestiones sísmicas y también de que ir en forma vertical, aunque también hay formas de colocar la viga así, que se convertirían en nervios, pero no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Es la misma área, colocada de diferente forma, pasa esto. Una viga, así en el sentido vertical, si pueden ver la regla, cuando hacemos fuerza sobre ella, no se deforma. Y cuando tenemos la misma área, pero en otro sentido, miren, se deflecta. También con matemática se hacen cálculos de deflexiones. Y en ingeniería tenemos que pasar por un pensum de 8 matemáticas. Son como 3 cursos de física y muchos cursos de los que siguen después: resistencia de materiales, concreto armado 1, ingeniería hidráulica, ingeniería sanitaria, llevan como prerequisitos lo que es matemática. ¿Por qué? A pesar de que hoy en día existen muchos programas o tablas dinámicas en Excel que usted solo ingresa sus datos y le resuelve qué tiene que usar, como ingenieros tenemos que tener la capacidad de poder deducir algunos cálculos, y hasta de último les voy a mostrar una situación real en donde tuvimos que aplicar técnicas de integración e integrales para resolver un problema que teníamos. Pero esta es un área y solo por haberla volteado y cambiado la dirección, mantenemos la misma área, pero la forma de funcionamiento en ingeniería lo arruinamos completamente, ¿sí? Esta viga tuvimos que cambiarle el tamaño de agregado, porque para el agregado me refiero al piedrín y la arena, sobre todo el piedrín, porque también hasta para colocar el piedrín nos pide el peralte de la losa, la distancia mínima entre varillas y muchas cosas más. Aquí hay otra columna un poco más pequeña y se puede ver el armado. También y debemos de calcular la cantidad de estribos para no cortar hierro de más. Comúnmente se están usando el hierro de, vamos a ver, borro aquí. Aquí está. Hoy vamos a aprender una cuestión de lo que es cómo comprar hierro. ¿Cómo han comprado hierro ustedes, si lo han comprado alguna vez? El más común, el de 3/8. Ese es el que la mayoría usa. Luego está el de media. Está el de 1/4. Pero fíjense que en las nomenclaturas que nosotros utilizamos, decimos número 2, número 3, número 4, número 5. Del número 4 para arriba existe el comercial, el hierro comercial como le llaman, está el hierro legítimo, que es un poco más caro. Pero fíjense que algo muy importante, el hierro número 2 representa de diámetro 2/8 de pulgada, ¿sí? Como hay simplificación en 2/8, esta es la medida en que lo venden, el de 1/4. El de 1/4 es hierro número 2, pero preguntan, ¿por qué el de 1/4 es número 2? Porque representa 2/8 de pulgada de diámetro a utilizar. El de 3/8 no tiene simplificación, por eso es número 3. 3/8 y no es simplificable, es el número 3. El hierro número 4 representa 4/8 de pulgada. El 4/8 simplificado es 1/2. Cuando vamos a comprar estos dos tipos de hierro, el de media representa un diámetro mayor, ¿sí? Específicamente, esta parte, 4/8 es 1/2, por eso es de que se pide de media, o también su nomenclatura correcta es acero número 4. Algo muy importante también en lo que es el hierro, es de que, por ejemplo, para una terraza o una losa, como es el nombre adecuado,
nosotros calculamos generalmente sobre 1 metro. Las fórmulas matemáticas que ya han estudiado y que han garantizado nos habla de algo que se llama acero mínimo y acero máximo. Y esa área uno la calcula en centímetros cuadrados, en su forma de cálculo. Fíjense que algo interesante para que una estructura resista, porque cuando construimos una estructura tenemos que tomar en cuenta dos cosas. ¿Cuáles creen que son? Dos cosas importantes al momento de construir una estructura, por ejemplo, con acero. Una es la resistencia y la otra es el costo. Para eso existen nuestras fórmulas de acero máximo y acero mínimo. Y por ejemplo, a mí el acero mínimo puede darme 5 centímetros. El acero máximo puede darme 20 centímetros. Se toma la sección de la varilla, como tenemos diámetros en pulgadas, y empezamos a hacer cálculos de la cantidad de varillas que cubren esa área. Si yo utilizo cerca de 5 centímetros cuadrados, sin bajar de 5 centímetros, y la estructura resiste, pero está en el límite. No hay que sobreponerla ante muchas cargas. Por eso hasta cuando uno construye la casa y debe tener en cuenta qué quiere, sobre todo los segundos niveles, qué quiere en esa parte. Hay gente que quiere una piscina en el segundo nivel, correcto, y es válido. Cada quien puede desear su casa como uno quiera, o los famosos jacuzzis que quieren en el baño su jacuzzi, aunque lo usen una vez al año. Pero esa parte de terraza, así les voy a hablar, aunque el nombre es losa, debe de ir reforzada. Y ahí viene cálculos que llamamos carga viva, carga muerta, que es ahí donde cambiarían las áreas de acero. Tal vez para un jacuzzi me pida 15 centímetros cuadrados como mínimo, y como máximo me pida unos 40 centímetros cuadrados. Mientras yo más me acerque a los mínimos, estoy en el límite, pero va a funcionar. Mientras yo me acerque más a 20 y lo estoy reforzando más, pero mis costos aumentan. ¿Sí? Es decir, entre 5 a 20 está bien. Entre más se acerque a 5, se está arriesgando un poquito. Entre más se acerca a 20, está reforzando, va a funcionar casi que de la misma manera, pero se le va a elevar el precio un montón. Pero ¿qué pasa cuando yo me paso del máximo? Porque no es solo de meterle hierro, 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 meterle más, meterle más, meterle más. No. Cuando yo diseño una estructura con más del acero máximo, hay riesgo de colapso. ¿Por qué? Porque el elemento estructural, aparte que se volvió muy caro, se vuelve muy pesado, y el mismo peso de la estructura es el que va a provocar algunas situaciones de desastres. ¿Sí? Por eso es matemáticas, cálculos de área. La varilla número 2 tiene un área, la número 3 tiene un área, la número 4 tiene un área. Y aquí viene algo importante. Si yo les dijera que tengo una varilla número 2, que es 1/4 de pulgada, y tengo una varilla número 4, que es de media, ¿qué podrían decirme de eso matemáticamente? ¿Cuál es la relación más fácil que encontramos entre la número 2 y la número 4? Si una es de 1/4 de pulgada de diámetro y la número 4 es de media pulgada de diámetro. Opiniones, por favor. ¿Qué opinarían ustedes? Muchos dicen el doble, pero para elementos estructurales, el diámetro no es lo interesante. Lo interesante es el área. Cuando lleguemos a tuberías, lo van a ver,
de mejor manera, que también les voy a hablar un poco de tuberías de agua. Y ahí es como está aplicado, ¿verdad? Por eso es de que no hay que sobre reforzar. Ah, no, hay que meterle hierro, hierro, dice el albañil. Le sale caro a usted y está arriesgando su integridad. ¿Por qué? Porque hay cálculos matemáticos para esto. Lo que los albañiles siempre dicen es, pero si esa casa nunca se ha, pero he hecho casas que han pasado 15, 20 años y no se han caído, creo que no ha pegado un sismo como el del 76 que nos haga ver verdaderamente si nuestros diseños estructurales son aptos y adecuados a la forma en cómo se trabajó. Otro problema también es de que replicamos casas. Por la zona 1 hay una casa de 10 por 20, por la zona 5 hay otra casa de 10 por 20, y las construimos exactamente igual porque nos gustó el diseño y lo queremos hacer así. Error. No sabemos si es el mismo tipo de suelo, ¿sí? La cuestión del suelo es tan complicada y debemos de tener mucho cuidado en relación al suelo. Y otra situación es la habitabilidad. ¿Cuántos miembros hay en la familia? ¿Para qué van a usar los ambientes? Puede ser la misma casa estructuralmente, pero los usos son diferentes y también el valor soporte del suelo es diferente. Y ahí arruinamos todos. Por eso tantos problemas de grietas en las casas. Hay algunas que se miran así en el blog, hay otras que se ven así. Tiene mucho que ver con el hundimiento de la estructura sobre el suelo. Le está pasando a Altical Futura, ¿verdad? Que se hunde creo que 1 centímetro por año, que no tengo el dato preciso, ¿sí? Aquí hay una explicación también importante. Aquí tengo unas columnas de 30 por 60, que manejamos una relación al doble. Y de aquí tenemos un largo. Esto es una viga. Y también para el cálculo de los estribos, también hay que tomar en consideración nuestros diagramas de corte o nuestra deflexión. Y aunque generalmente usan 15 centímetros, hay unos que se animan a dejarle 20 centímetros porque así lo han hecho, pero siempre en los extremos, otra relación matemática, a L tercios, por seguridad. Hay algunos que lo trabajan a L cuartos. Esto debe ir confinado. Confinamiento se refiere a que deben ir los estribos más pegados. Aquí podemos trabajar a 4 centímetros, a 5 centímetros, depende de lo que nuestro diseño estructural nos dé. Aquí pueden ver, esta es una iglesia aquí en Santa Cruz del Quiché. ¿Qué problema tan grande tuvimos en esta construcción en el sentido de cálculo de concreto? Vamos a hablar un poco de volumen. La sección de esta parte que íbamos a fundir venía de esta manera. Permítanme. Venía de esta manera. Habían algunos caminamientos diferentes. Y estábamos 2 ingenieros y un encargado de obra que también es muy bueno. Estábamos los 3. Necesitábamos fundir con una empresa, ustedes saben, la más conocida, pero necesitábamos la cantidad de metros cúbicos. Ahí entran otras cuestiones, porque en ingeniería no es solo de hacer un cálculo de un área, un volumen y ya está. Hay que coordinar resistencia al concreto para que se diseñó, donde hay vigas, longitudes máximas y todo. Empezamos. Empezó el encargado de obra. 35 metros cúbicos. Nos dijo, más o menos, y nos estaban cobrando como 1,250 por 35. Estábamos hablando solo en concreto, 43,750 quetzales. Vino el otro ingeniero, porque tomaron otras formas de medición, y él le dio 33 metros cúbicos. 1,250 por 33, hablamos de 41,250. Lo dudé bastante y mejor me puse a hacer un dibujo en AutoCAD, que es un programa que les voy a mostrar en un ratito. Seccioné esta área y ustedes saben que hay una fórmula de que área por longitud me da el volumen. Ellos habían tomado el área desde arriba, pero el área que más se replicaba
era esta parte. Y solo había que multiplicarla por el largo. A mí me dio 28 metros cúbicos. Y pedimos 28.5. 28.5 por 1250 teníamos un estimado de 35.625. Y hablando de dinero, estamos viendo casi 8.000 quetzales, 9.000 quetzales de diferencia. Bueno, dije, recalculé varias veces el volumen y ahí fue donde nos dijimos 28.5. Y si falta, preparamos piedrín, preparamos arena y algunos sacos de cemento, por si faltaba. Y como estas camiones revolvedores y solo van de 9 metros en 9 metros cúbicos para mover el concreto, llevaron alguna cantidad de camiones. Y cuando terminamos de fundir y nos sobró, hablando, si lo cubicáramos, una cajita de concreto de 1 metro por 0.5 por 0.5. Hablamos de aproximadamente 0.25 metros cúbicos. Eso fue lo que nos sobró. Y quedamos tan tranquilos porque nos ahorramos casi 8.000 quetzales. Todo por un cálculo de área que parecía insignificante. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay que saber mucha matemática para ingeniería. Estas son cosas sencillas del cálculo de un rectángulo, cálculo de un área, de un volumen, pero hay que tomar en consideración otras cosas, que también hay factores de desperdicio y toda esa situación que veremos adelante. Otra cosa importante para nuestro cálculo de áreas en ingeniería es de que vamos a hablar un poco de los proveedores. Nuestros proveedores en piso, nuestros proveedores en vidrios, que este fue un baño que hicimos aquí en zona 6, ese es vidrio templado. El vidrio templado es caro. Ellos tienen unas tablitas en donde cobran cierta cantidad de dinero por metro cuadrado. Y respecto a las medidas que uno les dé de las cabinas que uno quiere, así es como a uno le cobran. ¿Sí? El vidrio templado es caro. Entramos otra vez a un cálculo adecuado de áreas para que no nos estén cobrando más de lo que es lo que nos están diciendo, hasta el piso. En el piso también hay que tener mucho cuidado, por eso usé esta imagen, porque de acuerdo a las dimensiones que compremos de piso, así es los metros cuadrados por los que deben de darnos o piezas. ¿Cuál es la forma común en que nos venden el piso? Por caja. Y la caja casi nunca trae el metro cuadrado. Si yo les preguntara que voy a usar una fachaleta que mide 0.10 por 0.20 y el metro cuadrado vale 100 quetzales, ¿cuántas unidades de fachaleta deben de darme por esos 100 quetzales? ¿Cómo calcularían eso? Por área. El área de la fachaleta es 0.20 por 0.1, que sería 0.02. Cuando dividimos 1 entre 0.02, 1 dividido 0.02, me da 50. Por 100 quetzales, a mí me deben de dar 50 unidades de fachaleta. Y muchos proveedores de piso y no saben calcular esto, y me pasó hace unos días que yo quería comprar una fachaleta de 0.20 por 0.10 metros. Y yo calculé, porque en mi teléfono, ¿verdad? Ahí vine, y yo vi que eran 50 unidades. Y le pregunto al encargado, ¿cuántas unidades tienen ustedes por metro cuadrado, verdad? Y me dijo 20. Yo le dije, no pueden ser 20.
y revisó y en su ficha técnica decía que eran 20 unidades el metro cuadrado. Vine yo, saqué mi teléfono, le empecé a hacer cálculos, rectificó y verdaderamente el código de ellos estaba malo y se tenía que darme 50 unidades. Entonces, hasta esa situación, nosotros podemos caer en que no nos den material por el precio que estamos pagando. Otra cosa es que me digan una pieza vale 20 quetzales, correcto, eso es fácil, necesito 20 piezas. Pero también para cubrir un área de piso o en este caso de pared que es para el azulejo, necesito tomar medidas y tomar áreas. Siempre se toma un 5, un 10% de desperdicio. ¿De qué depende? De la forma de colocación del piso, el ángulo de colocación, porque hasta eso varía en lo que es el desperdicio, ¿sí? Si el cuarto mide 3 por 4 metros, estaríamos hablando de 12 metros cuadrados. Uno no va a ir a comprar 12 metros cuadrados y sobre todo en las tiendas que a veces hay pisos en línea, si le llaman ellos, que siempre hay de ese color. Pero si compramos uno que a veces hay, a veces no, lo descontinúan y queremos arreglar porque pasó algún problema, arruinamos lo que es la arquitectura y el diseño de nuestro baño o nuestro cuarto. Muchos se atreven a comprar 13 metros cuadrados, más o menos, con un 10% de desperdicio, 1.20, 13.20. Depende de la forma del piso, cuando lo trabajamos a ángulos y no específicamente en esta forma, sino que lo colocamos así inclinados, porque también hay estilos así, entonces nuestros rangos de desperdicio cambian. Y yo siempre aconsejo trabajar a un 10% de desperdicio y aún comprar 2 metros cuadrados más por emergencias a futuro. Yo sé que tal vez les ha pasado alguna vez que se arruina alguna llave de agua y les rompen el azulejo y no consiguen, le consiguen uno similar y se ve un parche. Y eso se ve mal. Otra, esta es de una iglesia que estamos trabajando, que fue donde fue lo que les expliqué del concreto, los 28.5 metros cúbicos. Hay un principio en ingeniería que nos han enseñado. Estructuras formadas por triángulos son más, aguantan más a que hagamos una estructura y aquí le coloquemos refuerzos. Ahí hay puntos críticos y las estructuras formadas por triángulos son las que más soportan. Entonces, hasta eso tenemos que ver en nuestra cuantificación de materiales. Aquí lo podemos ver, estructuras formadas por triángulos. Este es un techo de 140 metros cuadrados sobre una altura de 8 metros. Si no diseñamos bien como es una iglesia, estamos atentando contra la vida de mucha gente. Otra cuestión, nuevamente regresamos a lo que es cálculo de áreas. Aquí en esta casa quisimos meter iluminación. Aquí es donde se habla con el cliente respecto a costos. ¿Qué le conviene más, hacer una pared o poner vidrio? ¿Qué ventaja le da el vidrio? ¿Qué ventaja le da la pared? También eso lo calculamos. ¿Cuántos blocks por metro cuadrado? También conforme vamos en la práctica, vamos aprendiendo eso también. ¿Cuánto cemento, cuánta arena para la sabieta, para el pegado del block? También eso tiene que ver mucho con áreas. Así es como se ve esto. El vidrio, ahí había un riesgo de golpe o de viento. Eso se reforzó, por eso es que ven que no es completamente una línea, pero de ahí y no había otro riesgo. Con un espacio de 1 metro entre las gradas hacia la pared, en esta casa pudimos dar una iluminación tan bonita, pero tuvo que involucrar costos. ¿En qué? En los metros cuadrados de ventana. Correcto. Aquí también está iglesia. Aquí también para poder fundir concreto en el suelo tuvimos que compactar anteriormente, que también hay cálculos para eso. También aquí cuánto piedrín, cuánta arena, cuánto cemento y todo lo demás. Es una situación. Ideas para el futuro cuando hagan una terraza. Calculen sus metros cuadrados
Si fueran 50 metros cuadrados, aproximadamente gastamos de 45 a 52 sacos de cemento si el espesor de la terraza es de 10 centímetros. Y matemáticamente también uno va aprendiendo para sus proporciones qué porcentaje de los metros cúbicos se hace para la arena y el piedrín. Depende de la resistencia a la que queremos que llegue el concreto. Por ejemplo, aquí en 50 metros cuadrados son 5 metros cúbicos. Esos 5 metros cúbicos por 0.7. Estamos hablando de 3.5 metros cúbicos de arena, 4 metros cúbicos de piedrín. Esos son cálculos aproximados que uno va haciendo y empíricamente para tener una idea general. Pero si uno quiere y no desperdiciar material, pues hay fórmulas matemáticas también donde uno ingresa la cantidad de metros cúbicos de concreto y ahí le aparece la cantidad que uno debe de comprar, ¿verdad? Entonces, esa es una situación. Que también tomar en consideración que para hacer un buen concreto, no solo dependemos de echarle cemento y cemento y cemento. El cemento en relación a volumen es muy caro también, eso nos aumenta mucho el costo. Si usted consigue buena arena con que tenga menos piedra poma, como la mayoría de arena la extraen de los ríos, hay muchas que están contaminadas, y hay unas que tienen cuestiones orgánicas. Hay que tratar de evitar las que tengan mayor concentración de poma. La piedra poma absorbe mucha agua y el concreto, al echarle más agua, pierde resistencia. El concreto, para poder quedar bien, debe ser ni tan aguado, como lo he visto generalmente, que puro caldo lo hacen, o también que no sea muy duro, porque muy duro no es trabajable, es difícil de trabajarlo, y hay que usar una máquina que se llama vibrador, que se inyecta en el concreto y mueve las partículas y hace que no hayan espacios vacíos, pero son algunas consideraciones. Entramos a hablar un poco de tuberías. Aquí estamos habilitando un área para COVID-19 y estamos inyectando tres tipos de aire. Bueno, aires médicos le llamamos, el oxígeno, aire y vacío. Cada uno tiene que llevar un diámetro de tubería diferente y colocado de diferente manera. Estos son tubos de cobre. Ahí están tapados a los extremos, se van conectando, se les va inyectando nitrógeno hasta el momento de usarlos en las tomas de las habitaciones, ¿verdad? Aquí es un área que hace unos días empezamos a trabajar. Con la cuestión de casas, esa es otra también que hicimos, esa es donde estaba la ventana muy grande. Y en esta yo aprendí algo muy importante. Teníamos que medir el área de una terraza, pero había una parte que tenía esta forma, ¿sí? ¿Qué figura geométrica es esto? A ver, por 10 puntos. ¿Qué opinan? ¿Qué figura geométrica es esta? A ver, maestros. Alguien me dijo un rectángulo o un cuadrado y un triángulo, correcto. Esto es un trapecio. ¿Cuál es la fórmula del área de un trapecio? Área es igual a base mayor más base menor dividido 2 por altura. Hablamos de esto de base mayor, base menor, y aquí está la altura. ¿Ustedes creen que el albañil tiene en su mente base mayor más base menor dividido 2 por altura para calcular el área de esto? No. Y me causó dudas, porque yo tenía mi área. Yo le dije, mira, Lencho, porque se llama mi encargado de obra, Lencho. Lenchito, le dije, vení, ya me diste el área. Sí. ¿Cuánto te dio? 130 metros cuadrados. Yo me quedé, ¿en serio? Sí, a mí también me dio lo mismo. Ah, sí. Y le pregunté, ¿cómo me diste esta parte que tiene esta forma? Porque era la parte de atrás, porque ahí no estaba a 90 grados. Está fácil, Inge, me dijo. Explícamelo. Mire, pues, Inge, me dijo, así como que me iba a dar una clase, ¿verdad?
Si aquí mire 550 y aquí mire 530, buscamos un número que esté entre los dos, me decía. Exactamente. ¿Y cuál es? 540. Muy bien. Luego el 540 lo multiplicamos por este largo, que es el mismo en los dos lados, y me da el área. Y yo, él empíricamente me estaba sacando el promedio de bases. 5.5 más 5.3 entre 2 me da 5.4, pero sí lo habían tomado. ¿Por qué? Porque el 5.4 es una línea que pasa por aquí. Esto se convierte en esto y se forma un rectángulo. Empíricamente lo estaba haciendo y era una aplicación perfecta del área de un trapecio, con una base mayor y una base menor. Esta es la iglesia que yo les comentaba. Mientras más grandes sean las estructuras, mucho más cuidado debemos de tener en nuestras cuantificaciones. Ventana, 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 ventana. Un promedio el precio en metro cuadrado de ventanería de PVC está entre 500 quetzales. Hay uno más barato, hay uno más caro, depende de la calidad, depende del color, depende de la forma. Pero por cada metro cuadrado que yo fallara, estaba cambiando el presupuesto de los hermanos de la iglesia en 500 quetzales. Alguien puede decir, eso no es nada, pero verdaderamente esta obra ya se va gastando más de 1 millón de quetzales. Y todo ha sido con ofrendas de ellos, ¿verdad? Sí. Es algo también muy importante en cuantificaciones, por áreas, por volúmenes que vamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos puertas también. Aquí un rectángulo, estas son fáciles de medir. Los portones también nos los cobran por metro cuadrado. Puertas, ventanas, balcones generalmente vienen por metro cuadrado. O solo alguien que no aplique estos conceptos matemáticos, algún herrero, viene y toma las medidas. Esto le sale en 500, otro le sale 700. A veces su costo es más barato por metro cuadrado o más caro, pero también es otra forma en que ellos lo hacen. Otra cosa interesante que vimos aquí fue que acabamos de entregar un laboratorio de biología molecular, pero teníamos como origen un kiosco en forma de un pentágono. Eso está complicado de medir. ¿Sí? Yo me recuerdo que estaban los albañiles tomando un triángulo aquí, tomaron otro triángulo aquí, luego tomaron otro triángulo aquí, tomaron otro triángulo aquí, y aquí un rectángulo, y midieron las 5 áreas, ¿correcto? Matemáticamente se puede hacer, hay una fórmula para un pentágono por el apotema, solo se mide el apotema, sigue el lado, y luego se calcula, aunque como les hablaba, la ventaja de la tecnología ahora que tenemos es que ya hay programas. Yo uso uno que se llama AutoCAD, en donde activo un comando con AA y selecciono los puntos en donde voy a medir el área. Automáticamente se marca el área, le doy enter y me dice 47 metros cuadrados, por ejemplo. Y ya está. Esa es una situación. Aquí nos costó bastante adecuarnos a un pentágono y no sabíamos qué hacer. Nos costó, pero ya está terminado. Ahí está una foto de la parte interna, que es esta vista de acá, ¿sí? Aquí ya están tomando pruebas de COVID que antes se mandaban a la capital, tardaban 24 horas, un día, ¿verdad? O a veces pasaron algunos casos, nunca regresaron las pruebas para ver si era positivo o negativo. Y había otras, hubo un caso de una trabajadora que regresó hasta los 28 días, que había estado positiva y nunca la suspendieron, gracias a Dios, no contagió a nadie más, pero ahorita ya
Con este laboratorio ya tenemos el acceso de poder dar respuestas con la PCR de COVID a 30 minutos, ¿sí? Esto también, para el cálculo de piso fue algo complicado porque eran 47 metros cuadrados, descontamos el área del baño que lleva otro tipo de piso. Aquí hubo más desperdicio, aquí casi perdimos el 18% en cortes de piso, que también otros agregados que se toman, que debemos de tomar en cuenta son los zócalos. ¿Sí? Esto es algo importante. Aquí estamos ahorita haciendo un área para, se llama esto, se me fue el nombre, para un tomógrafo. También manejamos áreas. Aquí se trabajó otro sistema que se llama losa de cimentación. Es una terraza solo que en el suelo. Y todos preguntaban por qué no hay zapatas, porque es lo primero que preguntan. ¿Las zapatas de qué tamaño son? ¿A qué profundidad van? ¿A qué tamaño va el cimiento? No, esta es una terraza que se hace sobre el suelo, que este sistema se aplica mucho en suelos arenosos. Y esta es la zapata en sí. Esta área son 65 metros cuadrados. Algo importante también en el cálculo de los volúmenes de materiales es con la extracción, las zanjas. Nosotros calculamos, por ejemplo, una zanja de 5 metros de largo y que tiene una sección de 1 metro por 0.50 metros. Y hacemos nuestro cálculo de metros cúbicos que vamos a sacar y decimos 2.5 metros cúbicos. Ese material muchas veces es aconsejable retirarlo y luego traer arena blanca y compactada para reemplazar por el suelo que hemos sacado. Pero aquí también hay otras cosas que también se aprenden en mecánica de suelos. Cuando uno saca suelo de una zanja, por ejemplo, el material se expande, coeficiente de expansión. El suelo se expande generalmente un 25%. Es decir, que no tenemos en sí 2.5, que era lo que estaba en la zanja antes de abrirla, sino que estamos hablando de que ahora tenemos cerca de 3.13 metros cúbicos. Y eso ya habla en transporte, en movilización de material. Aquí también hay otra muestra. Aquí ya venía para empezar a compactar. Y también aquí compramos 1 metro cúbico de arena blanca, por ejemplo, y a la hora de compactarlo, en donde lo vamos a colocar, se reduce el 25%. Entonces, ese metro cúbico de selecto que nos colocaron ahí, no es 1 metro cúbico colocado en una zanja, es menos, y ahí tomamos lo que se llaman los coeficientes de expansión para comprar 1.20, 1.3 metros cúbicos del material. Otra consideración importante que hemos aplicado mucho últimamente para mediciones, para apoyo a gente que no tiene para alquilar un aparato de topografía como el que yo les mostraba, es con pura medición de cinta. Y si solo midiéramos este contorno, que esta es una foto que tomamos con dron, no es solo de medir esto. Estoy aplicando algo de matemática y casi que estamos formando triángulos. ¿Sí? Si tengo 3 lados que medir, por la ley de cosenos, puedo encontrar un ángulo, el otro ángulo y el otro ángulo. Y exactamente ese triángulo es indeformable. Ese triángulo va a ser exactamente las medidas que yo quiero. Y con los ángulos que yo medí. Está funcionando muy bien eso para hacer una medición. Si ustedes quieren medir su casa y tienes, bueno, el terreno, ¿verdad? Porque con la casa cuesta un poquito. Tienen que tomar esta medida y una diagonal. Porque esa diagonal es la que restringe. Porque este mismo rectángulo puede ir así, manteniendo las mismas longitudes. Pero como ya le restringimos esta diagonal, esta figura no puede parecerse así. Y los programas nos agilizan algo muy fácil. ¿Cómo lo traslado yo al plano? Digamos esta medida. Tomo esta medida
esta es una longitud. Utilizo la función círculo. La función círculo me genera un círculo por acá. Luego tomo esta medida y la tomo acá otro círculo. Y en donde sea la intersección del círculo, se cumplen exactamente esas medidas y ese ángulo que... Y aquí ya no calculo ángulo, solo uso este método en el programa que yo les decía que se llama AutoCAD para la elaboración de plano. Aquí también nos encontramos con un área de quirófanos. Aquí es un techo inclinado. Aquí tenía una altura. Aquí tenía otra altura. Un trapecio nuevamente porque aquí teníamos que usar pintura epóxica. Y la pintura epóxica es muy cara, entonces aquí tendríamos que calcular lo más preciso posible la cantidad de pintura que íbamos a usar. ¿Sí? Aquí les hablo de este programa, se llama AutoCAD. Aquí son algunas orientaciones que nosotros damos en los planos de registro respecto a ángulo y distancia. Y de esa manera formamos estos polígonos. Y como les decía, matemáticamente yo puedo calcular hasta los ángulos, pero estos programas nos agilizan un montón el trabajo porque ya es más técnico, ya hay programas, pero en algún momento que no lo tengamos, la matemática viene y nos salva. Esto fue creado directamente con matemática y algoritmos y cuestiones de computación. Miren este lote. A mí me dijeron que era de 10 por 18. Fuimos a medir 10 metros, de un lado 18.52, de otro lado 19.39 y la parte de atrás 10.08. Aunque aquí el que iba a comprar salió beneficiado, que fue para el que yo le trabajé, porque tenía 8.62 metros cuadrados. El señor le dice, es su ganancia, le dice. Eso me causó risa, pero ellos solo calculan así. Un terreno puede ir así, esto puede ser 10, esto puede ser 20, eso puede ser así, exactamente. Como puede venir otro. Y de esa manera, lo que yo les hablaba de la diagonal, la que marca yo aquí con diagonales, pude hacer este. Y aquí algo importante de estos terrenos es de que mientras más rectangulares o más se acerque el ángulo a 90 grados y nos ahorramos menos problemas a la hora de construir. Hay muchos terrenos así en nuestros municipios y muchas veces, como les decía, construimos así. No hagan eso. A veces es preferible arriesgar una parte y cuadrarlo, dejar todo lo demás, porque aquí la ubicación de muebles queda perfecto, queda bien. ¿Qué hacemos aquí? Un jardín. Ni cuenta se dieron que en la casa de ladrillo que les mostré había diferencia de 1 metro. Aquí hicimos la fachada a 90 grados y aquí metimos jardín y solucionamos el problema. Aquí hay otra forma de cimientos. Ya terminando nuestra plática, también tenemos que ver sistemas de bombas, hay que medir presión. Aquí fue una caja de un tablero trifásico, estamos hablando de voltajes relativamente altos. Estos son para equipos de vacío, se llaman compresores, y ahí sí se complica la situación en ese cálculo porque es más peligroso. Aquí está bombas de un caballo de fuerza. Aquí hablamos de tanques hidroneumáticos de 35 PSI. También tiene que ir diseñado para cuántos servicios vamos a trabajar, a qué altura van a llegar, y así no hay problemas de que se están bañando los enfermeros o los doctores pasando turno por el COVID y se fue el agua porque no llegó. Eso es un problema. Hay que calcular eso. Y lo último que les decía con respecto a tubos, esta situación, tubos más comunes de PVC utilizados en la casa, media pulgada y 1 pulgada. Y 1 pulgada. Ahí está. Muchos creen que pasar un tubo de media a 1 pulgada solo es pasar el doble. Una demostración pequeña. Aquí da pi cuartos y aquí da pi. Hacemos la relación de estos, pi entre pi cuartos
Ustedes saben extremos y medios o el sándwichito como dicen. Aquí me da 4. Cuando cambio de un tubo de media a un tubo de 1 pulgada, estamos hablando en relación de área a el cuádruple. No es nada más de cambiar tubos, lo toman en consideración respecto a su sistema de abastecimiento, que sea un cisterna aéreo para el agua que quieran en su casa. Y la última, con la que quiero coronar el asunto, se va a hacer un cambio de un tanque. Estos tanques se almacenan búnker. Este es nuevo porque el otro ya tenía 25 años que no se había cambiado. Llegamos el año pasado a ver esta situación con otro ingeniero, un ingeniero mecánico, y nos dimos cuenta de que ya el tanque tenía fugas y el búnker se estaba filtrando a la tierra. El búnker es como petróleo. El búnker lo usan como combustible para las calderas. Con las calderas provocamos vapor. En la cocina se usa vapor para la comida, para calentar el agua magníficamente, y también para los sistemas de duchas de agua caliente, ¿verdad? Entonces, aquí trabajamos con 3,000 galones. Tuvimos que cambiar el tanque. Se tuvo que hacer un diseño respecto al cambio en la longitud, respecto al diámetro del cilindro para provocar. Hicimos varias iteraciones. Si le dábamos el diámetro de 1,80, qué longitud pedía para provocar 3,000 galones, y ahí fue algo que ahí sí tuvimos que hacerlo a mano, calculadora en mano, para provocar un cilindro adecuado, que también hay restricciones de las alturas, restricciones de los largos, que debemos de cumplir con Energía y Minas. Y lo más complicado, poder establecer una función matemática, aunque ya están en el internet, creo que porque había un practicante de ahí de ingeniería mecánica, nos agarró la locura y nos pusimos a recordar un poco de integrales y nos pusimos a hacer un cálculo, porque diario los calderistas que cumplen horarios de 24 horas deben de medir la altura de búnker que hay en el tanque, y nosotros llevar un control diario de consumo de búnker y estar listos para que cuando llegue a determinada altura se hace el nuevo pedido, ¿correcto? Y cada día se toman alturas diferentes a diferentes puntos. Nosotros nos pusimos a analizar matemáticamente con integrales, porque un cilindro acostado no es fácil calcular su volumen. En cambio, parado, sí. Un cilindro de esta forma sí es bien práctico medir, ¿verdad? Porque la sección transversal siempre es la misma. Y aquí nos dimos a la tarea. Luego nos fuimos a Excel a crear nuestra formulita. Y ahora lo único que le entregamos a los encargados de esa área de mantenimiento fue una tabla. Si la altura es 20 pulgadas, representa tantos galones de búnker. Si está a tantas pulgadas, tantos galones de búnker. Ellos solo nos hacen su medición, porque ellos y les cuesta estar teniendo la tabla, decir cuánto se consumió de búnker en el día, porque cada 24 horas se revisa eso. Ellos solo nos apuntan en un libro de actas que tienen la altura que marcaron a la hora de recibir su servicio a las 8 de la mañana. Y nosotros, respecto a los libros, miramos para tal altura tantos galones, para tal altura tantos galones, la diferencia, y ya cuadramos el consumo de búnker de ese día. Aquí estábamos emocionados, les decía. Esta fórmula la encontramos en internet. Hay otra fórmula también que utiliza coseno inverso también para calcular esto, pero logramos hacerlo y ahora ya se lleva el control del búnker consumido con matemática. Integrales con peras y manzanas. Maestros, por favor. Y no olvidarse de los memes. Estuve haciendo cálculos y la probabilidad de que llegue a gustarte es de 0. O de 0. O de 100. Así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Me encanta la ingeniería, me encanta ver matemática en esto. Hay fórmulas ya precisas que las encontramos en el internet. Busquen calcular el volumen de un cilindro y solo dice calculadora, ingrese radio, ingrese altura, tanto.
ahí está solucionado, ¿sí? Pero tuvo que haber matemática para crear esa fórmula y poder resolver problemas. Aquí en consumos de búnker estamos hablando de dinero, y no llevar un control adecuado representaría pérdidas a la entidad a la que estamos representando y cubriendo en estos aspectos, ¿verdad? Así que, como les digo, alguno quiere regresar a ingeniería o estudiar ingeniería, lo animamos, ¿verdad? O si no, ustedes como docentes, por favor, enfoquen bien la matemática nos sirve en la vida, nos desarrolla nuestro pensamiento para la resolución de problemas. También nos encontramos con que algunas veces hay que usarlas como estas, aunque tengamos acceso a programas de computación que nos resuelven la vida también, pero debemos de saberlo, ¿sí? Y algún día los alumnos se lo agradecerán porque no les van a cobrar metros cuadrados extras, porque ya pueden medir metros cuadrados de ventana y cuánto van a pagar, ¿verdad? Así que un gusto haber estado con ustedes, y pues eso es algo de lo poco que yo he logrado trabajar en estos años, ¿verdad? Y me apasiona poder contarles esto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por todo lo que nos ha compartido. Es muy interesante. A todos los que están en esta sala de Meet, los invitamos para poder hacer sus preguntas en el área de los mensajes. Pueden hacerlas o pueden levantar la mano y hacérselas directamente al ingeniero. Mientras tanto, voy a leer algunos mensajes que están por acá. Dice Jacqueline Córdoba: gracias, ingeniero, por toda la información. Es muy interesante la mate y la ingeniería. Aunque mi carrera es para auditoría, es fascinante tener este tipo de conocimientos. Así que si hay alguien que tenga alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Mientras tanto, aprovechamos para decirles que pueden seguirnos siempre en Los Pitagóricos, pueden encontrarnos en Facebook, y siempre estamos organizando actividades como estas en donde aprendemos y traemos a personas con muchos conocimientos y con una gran trayectoria, como esta noche con el ingeniero Junio. Muy bien, en vista de que no hay preguntas, le queremos agradecer mucho, ingeniero, y le dejo el tiempo a mi compañero Juan Humberto, quien va a finalizar. Gracias, gracias Nelson. Pues, ingeniero Junio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que se tomó para compartir sus pensamientos y experiencias. Muchas veces nos preguntamos dónde utilizamos la matemática, para lo cual su conferencia fue muy oportuno para darle respuesta a esta pregunta. Considero que la forma en que usted vinculó la matemática o lo vincula con la ingeniería es el contexto idóneo para encontrar diversas aplicaciones de contenidos matemáticos, desde aquellos más sencillos como fórmulas de área hasta que las más complejas, las últimas que usted estuvo mencionando. Su entusiasmo pues nos contagia y esperamos utilizar esas sugerencias, esas propuestas que usted nos tiene en diferentes contextos, en los contextos donde nosotros nos desenvolvemos. Muchas gracias de nuevo por su conferencia, ingeniero. Y a nuestra audiencia, gracias por su participación. Los invitamos a estar pendientes de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Los Pitagóricos, y nuestro canal de YouTube, que también tiene el mismo nombre, donde, como ya mencionaba Nelson, siempre estaremos publicando nuestros próximos eventos. Agradecemos su asistencia y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Juan Humberto y Juan Carlos, ustedes son mis amigos, saben, y estudiamos juntos la maestría, y gracias por la invitación. Y también los invito a seguir mi canal, Junio León Escobedo. Tenemos algunas clases ahí que hemos trabajado algunos años anteriores, y también ya estamos por iniciar con otro tipo de videos con ejercicios de matemática para que los alumnos también aprendan de una manera también divertida, con algunos memes por ahí. Aprender la matemática y poder enfocarse, ¿verdad? Junio León Escobedo, pueden seguirme también en YouTube. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Feliz noche a todos. Se cuidan.